Algo bueno viene para aquellos que le creen, y al que cree todo le es posible. Bienvenidos a Algo Bueno, aprende, vive y comparte. Tengo en mis manos el último ejemplar de la prensa cristiana y me acompaña el director de la prensa cristiana, mi hermano Luis Medina. Buenas noches, qué bueno tenerlo aquí. ¿Qué tal? Buenas noches, pastor, gracias por invitarnos este día a poder estar en Algo Bueno. De oídas lo había oído el programa. Más ahora. Algún día, dije yo, un día llegará mi día y mi hora. No, pastor, qué gusto, de verdad, gracias por la oportunidad, por la invitación. Lo felicito de verdad por el podcast que usted está desarrollando desde hace un par de días. Le hemos seguido la pista. Muchas gracias. Sé que implica un esfuerzo bastante grande y eso es agradable saber. Su perseverancia y el tipo de contenido que usted brinda. Felicidades. Muchas gracias, que lo valore, hermano. Ya voy a llorar. De verdad, gracias, de verdad. Y es un privilegio, honor tenerlo. Y esta plática, pues la verdad, con todos nuestros amigos que conozcan la prensa cristiana. Tenemos el secular, hasta ahí dejémoslo. Pero ya la prensa cristiana, en su biografía, mi hermano, para poderle conocer. Usted hizo un muy buen punto de partida porque dijo tenemos, pero el hecho es justo, ahí está la raíz de todo el desarrollo que nosotros hacemos. Es que el trabajo que la iglesia evangélica desarrolla es un trabajo bastante grande en su conjunto. La iglesia evangélica no es vertical, la iglesia evangélica es horizontal. Sí. Cada ministerio trabajando al interior de su iglesia, por decirlo así, pero también hay acción social. La iglesia evangélica no está compuesta solo por iglesias como tal, sino por organizaciones paraeclesiásticas que acompañan el quehacer de la iglesia evangélica. Entonces, en ese sentido es que a eso me refiero cuando digo que es toda una estructura. Pero cada una, no es que están separadas o que no están en unión, sino que cada quien está desarrollando un trabajo distinto que al amalgamarlo, en realidad genera el componente de todo lo que conocemos como la iglesia evangélica en El Salvador. Entonces, ese trabajo que la iglesia realiza, ¿quién se encarga de darlo a conocer? Porque cada quien, como está tan concentrado, ojo con el detalle, que la iglesia está en lo correcto en lo que hace, pero está tan concentrado en ayudar al prójimo, en ganar almas para Cristo, que se necesita la existencia de la prensa cristiana para difundir todo ese trabajo. Entonces, ahí es donde estamos nosotros, ahí es donde nacemos para dar a conocer la labor de la iglesia evangélica en su conjunto. Siempre y cuando sea iglesia cristiana evangélica, nosotros estamos para dar a conocer ese trabajo que la iglesia desarrolla. ¿Por qué? Porque usted lo puso como un punto de partida. Los medios seculares están concentrados en las noticias seculares. Correcto. Nosotros estamos concentrados en las noticias de corte cristiano. Entonces nosotros no dedicamos tiempo o lapidamos esfuerzos en noticias seculares, porque para eso existe una amplia gama de noticieros. En todas las plataformas. Exacto. Pero la prensa cristiana está enfocada. Somos un periódico especializado para la iglesia evangélica. Ahí estamos nosotros. Todo ese trabajo que se realiza, nosotros nos encargamos de estarlo publicando. ¿Hace cuánto nace la prensa? La prensa cristiana es el paso de un proyecto anterior, porque nacemos como periódico cristiano El Sol. Así es como, esa es la base sobre la cual nos transformamos en el año 2016 y nos convertimos en la prensa cristiana. Que por eso es que hoy, como la prensa cristiana, estamos cumpliendo 8 años. Marzo 2016, damos ese salto. La razón por la que dimos el salto es porque, por sobre el nombre, las personas preguntaban, si solo decíamos El Sol, ¿qué es? Y hoy cuando decimos la prensa cristiana, ya no tenemos que explicar qué es la prensa cristiana, aparte que traía toda una nueva estructura, y esa era la intención de alcanzar o de poder distribuir mejor la información que hace la iglesia. Perfecto. Ese sueño, cuando se pone en la cabeza, en el corazón, yo quiero hacer esto.
yo quiero poner, no sé, pienso si fue que quiero hacer una revista o quiero hacer como un blog o no, yo quiero la prensa. O sea, fue desde un principio así, el sueño, el deseo, ya Dios poniéndolo. La semilla no la puse yo. Año 2007, el pastor José de la Paz Palacios, Iglesia Altar de Dios Internacional, fue quien fundó Periódico Cristiano El Sol. Y yo trabajaba para él. Sin embargo, la iglesia como tal, porque el periódico nace como un periódico de iglesia, la iglesia como tal lo trabajó un año. Y entonces ahí es donde él me dice, me da paso al hecho de decir, yo no voy a darle continuidad a este proyecto, pero creo que tú sí puedes darle la continuidad a este proyecto. Claro, suena bonito escucharlo. Pero con 20 años de edad, sí. En el tema estaba en la universidad. Soltero. Feliz. Digo, ajá. No, yo amo a mi esposa. Eso. En realidad era complejo porque sí es cierto, era continuar un proyecto que ya había nacido, pero comenzar de forma independiente no es tan simple, no es tan sencillo. Financieramente hablando implicaba una gran cantidad de compromisos que ahora quien lo había fundado ya no los iba a tener, sino que los iba a adquirir yo. Entonces, y por otro lado, la cantidad de pastores que yo conocía o la cantidad de iglesias como para decir voy a ir a sentarme con tal, no es que tenía una lista larga sí. o el repertorio era amplio y entonces solo es cuestión de una llamada. No, era empezar de cero, porque si era un periódico que era para una iglesia y ahora convertirlo en un periódico para las iglesias o las distintas iglesias evangélicas, era comenzar a tocar puerta de una a una. Y eso fue lo que hicimos en realidad. Comenzamos sin conocer a las personas, yo lo que hacía es que me iba a X iglesia y preguntaba si estaba el pastor. No es que cuando preguntaba si estaba el pastor me pasaban en automático a su oficina y nos tomábamos un cafecito no, lo hice una y otra vez hasta que en algún punto coincidimos. Y así fue como fuimos conociendo uno a uno a los diferentes pastores, a los que estaban al frente de cada iglesia, y pues hoy eso es una historia para contar, pero hoy tenemos el privilegio de poder compartir y contar con el apoyo de una amplia gama de iglesias evangélicas que apoyan el proyecto. Entonces, esos son los comienzos que fuimos avanzando paso a paso, cuando hacemos el cambio 8 años más tarde y nos convertimos en la prensa cristiana, que en realidad tenemos 16 años en su conjunto. Ahí eso implicó otro reto completamente diferente, porque si bien es cierto, ya habíamos dado pasos en el periodismo al servicio del evangelio, podríamos decir que habían sido los pininos, los primeros pasos, y asumir el reto o crear esta transformación de convertirnos en la prensa cristiana implicaba un proyecto mucho más grande, porque era el hecho de poder convertirnos en un medio que representara a la iglesia evangélica, y eso en realidad es un reto bastante grande, y convertir esto en una institución que trascienda. Al final creo que todo eso que en algún momento fue una ilusión o un sueño, ahora está sucediendo, ahora está pasando, pero creo que de fondo lo que en verdad hay es la mano de Dios, la misericordia de Dios, porque si bien es cierto, nos hemos levantado todos los días en los últimos 16 años para trabajar en esto, en vano sería si Jehová no edifica la casa. No tengo otra explicación para dar del hecho de decir, laureles y coronas. No, es irreal. Ha sido el propósito y la voluntad de Dios. Creo que tiempo y espacio coincidieron. ¿Le pasan la batuta y hay un equipo de trabajo o no lo hay? Usted solito, entiendo, por andar de puerta en puerta, iglesia en iglesia, pero ya las fotografías, la imprenta, me imagino, o sea, todos esos detallitos, al final, responsabilidad a esa edad. Año 2008,
Cuando esa batuta es transferida, había una persona más que nos colaboraba, que era la parte de diagramación del periódico, pero de ahí hacíamos una serie. Todas las áreas. Conozco bien cada área del periódico. Las he desarrollado cada una. Amén, hermano. Cualquier parecido, sí, pura sí. coincidencia, ¿no? Pero sí conozco cada uno de esos detalles. Gracias a Dios, a la fecha ya hay personas responsables en cada una de las áreas y yo me encargo de una o dos en específico. Pero ya existe un jefe de prensa, la parte administrativa, la parte de ventas. Existe quien esté a cargo de cada una de las áreas. Multimedia, de cada una de esas áreas. Excelente. En esto, ¿cómo ha visto la evolución? Bueno, cumplimos 8 años y estaba viendo incluso aquí la parte próximo, pues en este mes, lunes, aquí estamos, ya los 8 años. En la evolución que ha visto de la prensa, iglesias al tocar, más de alguno que ha dicho que no sé, pienso, si no lo reprendemos en el nombre de Jesús el día de hoy. Pero la mayoría lo ha visto a bien, el cuerpo de Cristo, seamos más así puntuales, lo ha visto bien o ahí le vamos a hablar, hermano, o sea. Yo debo ser agradecido, extremadamente agradecido, porque creo que el proyecto como tal no sería posible si a quienes va dirigido no lo acuerparan. Entonces, aunque es un reto, es bonito saber que existen personas que sí conectan con la visión. Porque una cosa es lo que Dios pone en su vida, pero otra cosa es que esa visión sea una visión compartida, que las personas la entiendan. Entonces, creo que siempre existen quienes no comprenden la visión, pero eso es normal, extremadamente normal. Sería anormal que todo el mundo conectara en automático. Sería como, ¿qué está pasando? ¿No? Pero el detalle es que si nos referimos a la pastoral como tal, conectan rápido con la visión. No es algo que hay que explicar mucho como para que entiendan qué estamos haciendo. Entonces, por eso es que sí, en ese sentido, yo sí debo ser muy agradecido y solo basta abrir el periódico y encontramos justo instituciones, iglesias que apoyan y que acuerpan esta visión. En el caso del periódico que es de producción mensual, en cada página hay personas que siempre y ministerios que tienen la responsabilidad de apoyar cada edición. Y por otro lado está la parte de quienes compran el periódico. ¿Qué cuesta? 50 centavos. Pero lo interesante es que son las iglesias quienes lo adquieren porque han entendido que esta es una causa. Al final el periódico es una causa que permite que el evangelio siga fluyendo o que llegue a otros lugares donde de pronto no se está llegando. Entonces es un efecto multiplicador y eso permite también el crecimiento del medio. Con esto, darle la mano a alguien bien importante, ¿a quién fue? ¿Perdón? O sea, presentarse con alguien, conocer a alguien, darle la mano y usted dijo, ¡juela! Aparte de Miguel Manzano. Pero es que eso es exactamente lo que... cuando usted, por eso fue que dije, perdón, o sea, quiere que lo mencione a usted. Es lo que le iba a decir, por eso fue que... Algo bueno le... Sí, hice la pausa, ¿verdad? Pero si usted quiere que mencione a alguien más aparte de usted, o sea, está bien, pues, no hay problema. No, pero el llegar y hacer una entrevista, una plática y decir, ok, Dios, ¿a dónde me ha llevado, no? A conocer a tal persona y por obedecer un llamado de Dios al realizar este proyecto. Es que la lista es bastante larga. Es que, fíjese que, muy interesante su pregunta y lo que pasa es que me cuesta encontrar una respuesta así en línea recta como hemos venido en las preguntas anteriores que puedo respondérsela rápido. Lo que pasa es que, y se lo voy a plantear de la siguiente manera, creo yo que todos en el reino de Dios tenemos una función importante. Sin duda alguna. Y al final, usted dijo el cuerpo de Cristo. Todos formamos parte de ese cuerpo de Cristo. Entonces me cuesta darle un nombre
porque creo que todos son relevantes. Okay. Todos en su momento. Sí, y lo que usted plantea, o sea, que aquí estamos en algo bueno, y en serio esto es relevante. Entonces lo que pasa es que no puedo darle un nombre en específico, porque tan relevante es la iglesia que se encuentra allá en un lugar remoto, sí, como la iglesia que se encuentra en la periferia. Correcto. Entonces, creo que más bien de cada conversación se obtienen experiencias distintas, porque es interesante conocer casos de personas que que las personas que se congregan en esa iglesia tienen que caminar tantas horas para poder congregarse. Ese sacrificio vale oro, sinceramente, okay, en extremo, como tan relevante es un concierto. Entonces, mi percepción, y hace mucho tiempo, debo serle honesto, yo me salí del carril de hacer una segmentación, de decir, quiero buscar esta entrevista porque yo sé que eso nos va a traer bastantes seguidores, sino que este es un espacio, y creo que eso es importante decirlo, en el ADN de la prensa cristiana es un espacio donde cabemos todos. Okay. Donde cabemos todos, y por lo menos para mí tiene un valor fundamental el trabajo que hace cada uno. Es que a veces cometemos el error de hacer comparativos, y ahí creo que terminamos atropellando el propósito de las personas, cuando en realidad para Dios todos el valor de... Sí. Y lo digo de esta manera porque cuando comenzamos, para muchos seguramente no éramos... Creo que si hubiera sido una carrera de caballos, no hubiéramos ido por el que alguien le hubiera apostado. Okay. Pero aquí estamos en algo bueno. 16 años después, no por nosotros, sino porque Dios, el dueño de todo, correcto, Él sí le apostó. Sí. Entonces, ¿cuál ha sido la entrevista más importante o la persona más importante? Creo que cada una de las que hemos tenido han tenido un significado invaluable, y que creo que ahí está el privilegio mío y de los que formamos parte de la prensa cristiana, que hemos podido conversar y extraer pequeños detalles o fragmentos del corazón de las personas, porque cuando estamos en entrevistas como estas, y cuando usted está hablando y cada uno de los detalles, estamos al aire soltando pequeños detalles que son nuestros, que son parte de nuestro ser, y eso tiene un sabor especial en realidad. Wow. Es interesante porque siempre uno lo hace con un corazón muy diferente. Y ha tocado hablar con muchas personas, no solamente aquí en el set, sino que a nivel general. Y es bien interesante cuando uno calibra el corazón de Dios, su sueño de Dios, depositado en cada uno de nuestras vidas, pero que uno lo vaya cumpliendo como debe de ser. En unos 5 años, por dar un parámetro, ¿cómo nos vemos dentro de la prensa cristiana? ¿Hasta dónde? ¿O qué proyectos más a futuro? Ya estamos en 8 años, con esa alegría, con ese gozo, sin duda alguna, pero que en realidad, después de todo esto, ¿qué más viene para la prensa? Mire, si me hubiera preguntado hace 16 años cómo íbamos a estar, no sé qué le hubiera respondido. Sí. Y me pregunta hoy cómo vamos a estar en 5 años. Lo sé. Entonces no tengo las respuestas, y no porque no planifiquemos, no porque no tengamos un equipo. Correcto. Y que todos tienen grandes ideas. A veces siento que llegan con 50,000 propuestas, y a veces guardo silencio. Y no porque sus cerebros no van a 1000 por hora, ¿no? Sí. Pero lo que sucede es que si hace 5 años me lo hubiera preguntado, vino la pandemia y nos cambió el rumbo. Entonces van pasando cosas en el camino que de pronto no nos desvían de nuestra meta, ¿no? Sí. Y creo que eso es importante, no desviarnos de ellos, pero a veces hay cosas que son catalizadores para acelerar el propósito, y a veces hay cosas que casi que es un túmulo, ¿verdad? Sí. Y baje la velocidad, hágalo con calma, para que pase bien, para que no se lastime. Entonces, creo que en ese sentido, ser capaces de poder escuchar la voz de Dios
es importante, porque si hace 8 años, que fue cuando hicimos el cambio del Sol a la Prensa Cristiana, que de pronto en ese momento pareció una locura, porque como muy bien me dijo alguien, va a abandonar lo único que conocen para empezar algo que no conocen. Porque ya había un nombre y ya se conocía de alguna u otra forma, y empezar algo que era, aunque es sobre la base de la experiencia, pero era comenzar a catapultar otra marca. Sí. Entonces, pero como yo bien se lo planteé, es que no es que anoche me acosté y la comida que ingerí me hizo ciertos trastornos y dije, cambiemos ahora, sí. Sino que a veces tenemos que estar atentos a escuchar la voz de Dios. Entonces, yo puedo decirle qué va a pasar en 5 años, pero si Dios nos dice que cambiemos algunas cosas, las vamos a cambiar. Entonces, ¿por qué? Porque no se trata la prensa cristiana no es Luis Medina. Okay. La prensa cristiana no es todos los que formamos parte del equipo. La prensa cristiana es un proyecto donde de verdad quien la dirige es Dios, y lo digo de esta manera porque no se imagina, pastor, cuántas veces han habido vacíos enormes, como que si es el universo mismo, de grande el vacío, y Dios ha sido quien nos ha llenado, y a veces nos ha dicho con algo hasta acá. A veces nos ha permitido proceder con otro paso. A veces pasan tantas cosas que decirle cómo vamos a estar en 5 años, lo único que sé es que en 5 años, si Dios nos da vida, no nos ha llevado, Él va a estar ahí. Eso es lo único que yo sé. Y si esto es de Él, pues Él va a estar también. O sea, dentro de 5 años Dios ya está ahí, y Él ya tiene las pinceladas que le va a generar a la prensa cristiana. Ok. Dentro de los desafíos y oportunidades de lo que ha visto en estos 16 años, sumémoslo el número total, más de alguna vez dijo, no, ya no. Señores, hoy va a ser la última. Pienso. Está más fácil contestarla cuántas veces yo he dicho, sí, sigamos. Sí, de esas creo que sí me acuerdo cuántas, pero en cuanto a seguir, no, ha sido una infinidad de veces. Sería mentiroso yo de decir, no, miren, me levanto todos los días y me siento con todos los ánimos y vamos a... Esto es un ministerio, y eso no hay que perderlo de vista. Sí. En los ministerios lo que uno debe cuidar es su corazón. ¿Por qué? Porque pasan tantas cosas alrededor que uno pudiera interpretarlas como obstáculos. Uno puede interpretar que alguien está en su contra, uno puede interpretar que tiene enemigos, uno puede interpretar que le quieren serruchar el piso. Todo. ¿Qué hay que hacer? Cuidar su corazón. ¿Por qué? Porque uno lo que debe estar es concentrado, enfocado, y el ruido alrededor dejar que sigan generándolo y uno continuar su camino. Entonces, si los perros ladran, digo aquel. Sancho Panza con el Quijote. Okay. Y es que a veces uno le presta mucha atención a quienes no debe prestarles atención. Muy Hay cierto. Cosas a las que no Muy se le cierto. Presta atención, porque la economía a veces aprieta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de seguir por eso? A veces pueden generarse, hay momentos en los que no coincidimos o no estamos de acuerdo con alguien, hay disidencia, ¿y eso cuál sería el problema? No, ninguno, porque no tenemos que estar de acuerdo para seguir avanzando. Lo que debemos estar claros es si estamos haciendo la labor para la cual se nos ha sido encomendada. Y si no la estamos haciendo, entonces ahí sí hay un serio problema, porque a veces nunca vamos a quedar bien con todos. Correcto. Siempre vamos a tener personas que van a decir, no, eso que están haciendo no está bien, o deberían hacerlo de esta otra manera, o... Mira, a veces yo soy un poco pésimo en ese sentido, porque cuando a veces hay tanto ruido, casi, y ya lo he hecho, de decirle a alguien, no, ese pensar que usted tiene, mire, ármelo y haga usted eso que plantea. Suena pésimo, ¿verdad? Paga su propia, pero por pésimo que suene, no es una mala forma de eso, sino es el hecho de que uno se mantenga concentrado en lo que está haciendo, porque si nos ponemos a prestar atención a todo el ruido de alrededor, vamos a tener un mutante que va a estar hecho de esto, va a estar hecho de otro,
No, si Dios le dio una visión a usted, respete la visión. Okay. La visión misma va a ir creciendo, eso va a catapultar y va a añadir los implementos necesarios. O sea, usted al niño no le puede solo estar dando churro y soda, aunque sabe rico, no tiene nutrientes. Entonces a veces en el contenido que nosotros generamos hay tanto ruido y alguien dice que deberían hacer tal cosa. Sí, pero ¿qué tal si seguimos con los nutrientes? O sea, lo que yo sé es que lo que hemos hecho ha funcionado por tantos años. Y hemos respetado esa línea por sobre la cual hemos trabajado. Si ha funcionado por tantos años, ¿por qué por todo lo que se genera alrededor tenemos que ir cambiando de cuando en cuando? Si cuando hay una línea trazada por sobre la cual mantenerse. Interesante escuchar la voz de Dios, mantenerse en esa línea y obedecer. Que eso es lo más difícil. Pregúntemelo también. Hagamos un blog de... Eso. No, lo que pasa es que, pastor, seamos honestos. Ningún líder, empezando por usted, si acaso estoy a cargo de algo, siguiendo por mí, nadie es líder por tener un carácter fácil. Sí. O sea, usted y yo no tenemos un carácter fácil. Y quienes están viendo que son líderes tampoco tienen un carácter fácil. O sea, no nos engañemos. Ningún líder. Sí. O sea, una cosa es que de repente seamos amables y todo. Pero el carácter es complicado. Sí. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace con nosotros al frente de algo? Cuando hablamos de escuchar su voz, de seguir su voluntad, es retorcernos al máximo para ponernos contra las cuerdas o contra la espada y la pared, para que hagamos lo que Él desea que nosotros hagamos y no lo que nosotros queremos hacer, porque por nuestra parte casi es un paralelismo. Esto es lo que Dios quiere y esto es lo que yo quiero. Entonces, ¿cómo hacemos que coincida? Con Dios es fácil. Nos mete en procesos que nos transforman hasta que hagamos lo que Él quiere, porque con Él lleguemos a un punto de equilibrio. Que si así fuera, es un consenso. No, aquí está el lineamiento. Sí. ¿Qué hay que hacer? Seguirlo. Y si no lo sigo, allá voy a ir a dar toda una gran vuelta para llegar al mismo lugar. Me voy a tardar más, correcto, pero siempre voy a terminar haciendo lo que Él quiere que haga. Entonces, ¿quién es el afectado? Yo. Nadie más que yo. Exacto. Entonces, obedecer la voz de Dios no es que sea fácil. O sea, hay cosas que no las hacemos voluntariamente, sino porque sabemos que si no lo hacemos... ¡ay! Nos va a caer. Sí, entonces, por eso es que yo sí de verdad lo digo. La prensa cristiana no es Luis Medina. O sea, hay contenido que se publica del cual a veces yo no estoy de acuerdo. Pero la pregunta es, ¿tengo que estar de acuerdo? No, solo tengo que seguir el lineamiento, aunque yo esté en desacuerdo. Interesante. Es complejo. Interesante. Bueno, segundo podcast, señores. No, es que sí, hay muchas cosas, honestamente. Porque hay muchos que pueden tener sueños, planes, pero quizás lo quieren hacer a su criterio, a su voluntad, a lo que está en la creatividad de la cabeza y gloria de Dios, y amén. Pero, ¿qué dice Dios de eso? Mire, si es una empresa, tal vez sea diferente, ¿verdad? Pero si es un ministerio, puede ser. Si es un ministerio, ahí sí cambia. No se trata de mí. Se trata de Dios. Sí. Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando hemos planificado los aniversarios, yo armo toda una estructura y cómo se va a hacer, pero y ya todo. Pero es que hay mucho de esto ahí y que hay decencia. Bueno, pues vamos otra vez hay ediciones que ya está armada y volvemos a darle vuelta, o sea, porque nos toca estar regresando a cada rato a la raíz de todo que es Cristo. Es complejo. Sí. Mil gracias por su tiempo. A usted, pastor. Mil gracias por la invitación a aceptarlo. Esta es su casa y de la misma manera es un placer. Nuevamente, así como lo dije al principio,
tenerle con nosotros. De parte de todo el staff, damos La un vamos a recuerdito. poner ahí, sí, para Que hagan la prensa, que hagan la prensa. Sí. Algo bueno. Sí, así que muchas gracias de verdad por su tiempo, por este espacio extraordinario, hablar, conocer también lo que es la prensa cristiana. Esas palabras directas al corazón, ese consejo para alguien, para un corazón, están para usted. Algo bueno es lo que están haciendo en este programa, de verdad, y creo que es lo que debemos procurar hacer nosotros. Para poder hacer algo bueno es necesario morir a nosotros mismos para tener algo de Dios que compartir con los demás. Amén. Mil gracias. Nuevamente bendigo su vida, sus proyectos, su familia de la misma manera. Y a ustedes también, Dios me los bendiga grandemente. Recuerde de todo corazón, por favor, que Dios siempre tiene el control de todo. Algo bueno viene para aquellos que le creen. Y al que cree, todo le es posible. Aprende, vive y comparte. Hasta el próximo podcast. Muy pronto. Bendiciones a todos.